Buenas tardes a todos los participantes a la webinar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra webinar del día de hoy. En este momento estamos dando una esperita de un minutico ya para iniciar. Gracias por estar hoy conectados a nuestro canal. Les habla Aura María Humada, directora de mercadeo de la firma CPA Cabrera Internacional. Hoy tenemos el gusto de presentarles la webinar Cómo mejorar los índices de rentabilidad y liquidez en tiempos del COVID-19. Tenemos el gusto hoy de tener a nuestro aliado, el señor Víctor Hugo, quien nos va a dar una charla muy importante sobre el tema de costos. Víctor Hugo es contador público, especialista en finanzas e impuestos, con MBA en modelos de decisión a través de sistemas de gestión, con amplia experiencia en análisis, evaluación, diseño, desarrollo y dirección en la implementación en sistemas de costos basado en actividades ABC y auditoría NIF. Víctor Hugo, bienvenido el día de hoy. Gracias por atender nuestra invitación y te dejo con nuestro público. Buenas tardes. Buenas tardes, Aura María. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la empresa Cabrera Internacional y a todas las personas que están conectadas y las que después se van a conectar de mirar cómo permitir realizar este webinar, cómo los índices de rentabilidad y liquidez en el tiempo del COVID. Los componentes del webinar lo hemos puesto en 3 dimensiones. Una primera fase, ¿qué ha pasado? De acuerdo a la literatura que hay, de acuerdo a los informes que hay, y de acuerdo a nuestra experiencia de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos 5 meses. En la fase 2, ¿qué hacer de acuerdo a cada una de las características de la empresa? Y por tercero, ¿cómo hacerlo? La importancia de manejar los índices de rentabilidad y de liquidez se debe a los índices de liquidez. Fundamentalmente, son los indicadores que permiten la valoración del desempeño de las actividades empresariales y busca mejorar de tal forma que se mide el impacto que tienen las decisiones sobre los ingresos y la rentabilidad de la misma, permitiendo apreciar su equilibrio. Recordemos que la liquidez le permite a la empresa conocer los niveles de endeudamiento máximos que para poder buscar financiamiento, ya sea por parte de los accionistas o entidades financieras. El análisis de la liquidez permite tener informada a la gerencia respecto a la situación financiera de la organización con el cumplimiento de los pagos y a través de estos informar cómo se pueden hacer las mediciones de desempeño, cómo tenemos, cuál ha sido la visión de la gerencia y ha tomado las decisiones oportunas de acuerdo al momento y cómo pronosticar o revisar el futuro de la empresa y cómo determinar si verdaderamente hemos tenido satisfacción en las necesidades de la empresa a través de unos datos históricos y prevenir y planificar toda la estructura financiera de la empresa. Tenemos que tener claro que las empresas son las que generan beneficios y tenemos que tener muy claro las consecuencias de esta caída de la actividad económica son similares a las que pasaron en el periodo 2018, donde hubo un aumento de la morosidad, concursos de los acreedores, empresas, desempleo, reducción del bienestar de amplias capas de la población. Recordemos que las inversiones de las empresas son entendidas como un objeto fundamental, es generar beneficio a la sociedad. Muchas empresas afrontan con éxito y producen beneficio y liquidez. Algunas de las medidas que se propondrán no son fáciles de tomar. Aquí hay algunas alternativas y algunas experiencias que hemos tenido. Hemos hecho algo que podamos tener la oportunidad de poderlas implementar. Cuando las cosas van bien en las empresas, pues se generan beneficios, liquidez, es más fácil liderar. Hay más margen para los incentivos, para hacer inversiones y para financiar el crecimiento. En los años de crisis o en los periodos de crisis, hay menos margen, hay contención de costos, el trabajo del clima organizacional es difícil por los mismos problemas y dificultades que existen en el ambiente, hay grandes problemas con los proveedores y los accionistas.
Inmediatamente lo que nosotros en esta época de crisis lo que podemos hacer fundamentalmente es cómo tener ese reto. Nosotros los profesionales tenemos un reto fundamental de cómo lidiar esta crisis, fundamentalmente la charla es en estos aspectos. Aquí tenemos una gráfica de acuerdo a la publicación publicado por la Superintendencia de Sociedades, donde se puede observar las principales 20 empresas y los ingresos obtenidos durante el 2019. Esta gráfica la mostramos, esto es en Colombia, para ver cómo estábamos. Y partimos para los análisis que vamos a hacer y las alternativas que estamos proponiendo, partimos del hecho del cómo estábamos. Y es ahí donde vemos que los ingresos se van a presentar en billones de pesos, donde Ecopetrol lidera con 69.9 billones de pesos y el número 20 es la EPS Azura con 4.75 billones de pesos. Los ingresos de las 100 empresas más grandes en Colombia ascienden a 754 millones de pesos, donde las primeras 50 generan 316 billones de pesos y representan el 42% de los ingresos. Las empresas de las 51 a las 100, los ingresos fueron 83 billones, representando el 11%. Las empresas de la 101 a la 500, sus ingresos fueron 244 billones de pesos, que representan el 32%. Y las empresas en el grado de las 501 a la 1000, las empresas sus ingresos fueron 111 billones de pesos, que representaban el 15%. La situación financiera de las 1000 empresas, el comparativo con el 2009, se puede observar que los activos tienen una variación positiva de 89 billones de pesos, mientras que los pasivos una variación de 50 millones de pesos y el patrimonio de 39 billones de pesos, que representa una variación positiva del 6.9% del año 2019 con respecto al 2018. Además, podemos observar una distribución de las 1000 empresas por región. Este dato es bien importante para darnos cuenta cómo se comportaba y ahora compartir en los datos que nos dé la Super Sociedades. En este dato, donde el 53.5% representa la región de Bogotá y Cundinamarca, el 18% de la región de Antioquia, el 12.4% el Valle del Cauca, el 9% de la costa atlántica, el centro oriente el 3.2%, el 2.8%, el eje cafetero y el 1%. Esta información es relevante para nosotros darnos cuenta cómo estábamos y es ahí ver qué es lo que está pasando y cómo partimos de un hecho de cómo estábamos y cómo estaban las empresas y estamos presentando las 20 empresas que más ingresos tuvieron. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos un reto. Se dio el COVID que nadie lo esperaba ni nadie estaba preparado. Y es aquí donde tenemos que tener el reto fundamental y la charla, uno de los centros importantes que vamos a proyectar es cómo salvar. O sea, es inobjetable que tenemos que salvar la empresa, nosotros los profesionales, el Estado, todos tenemos que tener la importancia de por qué tenemos que salvar la empresa. Ese reto lo emprendamos por definir cuál es el papel relevante del gobierno, qué ha hecho el gobierno, qué hace. ¿Ya? Todas las crisis generan mucha incertidumbre y sufrimiento. La afectación, obviamente, que hemos visto en salud, que sin lugar a dudas es la más importante. Salvar vidas es lo más importante en una sociedad que contamos con los 50 millones de nuestra población. Es de mucha importancia que la vida es el aspecto más importante de nuestra sociedad. Además, tenemos que tener las consecuencias negativas que afectan el bienestar de las personas. A nosotros, a todos nos ha dado la reducción de ingresos, la pérdida de empleo. Los gobiernos, estos sí deben de actuar rápido y contundente, rescatando la economía para evitar una espiral de cierre de empresas y de incremento de desempleo. Eso vemos el esfuerzo, vemos lo que se está tratando de hacer, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Fundamentalmente se ven las acciones de que se quieren hacer y el objetivo o el interés es poderlo hacer. Las económicas se han hundido y ahora el reto es salvar las empresas y los puestos de trabajo, porque cuando hablamos de las empresas estamos hablando de toda la economía y fundamentalmente de los puestos de trabajo. Hemos visto que han habido subvenciones de manera inmediata tanto a las empresas como
a cierta población y a ciertos sectores como los restaurantes, los hoteles, las aerolíneas, culturales. Han habido intenciones para poder tener unas subvenciones también a las pequeñas empresas y algunos sectores importantes que le ha pegado mucho más duro que otros. La otra es facilitar ayudas de liquidez, la parte de préstamos, avales, promover la inversión pública, infraestructura. Se ve que nos están diciendo en todo momento que van a haber obras, y una de las partes el presidente ha dicho que se va a hacer mucha inversión en la parte de la infraestructura. Pero aquí es importante un centro, y aquí es donde hay oportunidad para todas las empresas que tenemos que contribuir, es cómo mejorar la eficiencia de ese gasto público. Sí, van a ver los ingresos, vamos a tener préstamos, es bonito noticias, pero así como nosotros estábamos, el Estado estaba diseñado para ciertas circunstancias, ahora cambiaron las circunstancias. Yo sí hago un llamado fundamentalmente, es un mejoramiento del gasto público. Tenemos que ser eficientes, aquí no pueden haber errores, deben de llegar los recursos a donde tienen que llegar, y fundamentalmente nuestro centro y nuestro objetivo es salvar la empresa, porque aquí, como hemos repetido, fundamentalmente estamos hablando del bienestar de las personas. Y aquí fundamentalmente el Estado tiene la oportunidad de contar con una complicidad fundamentalmente de la ciudadanía. Y es aquí donde es el factor importante poder nosotros salir de la crisis. Tenemos que estar mancomunados para el desarrollo, para el aporte y para cuidar todos los recursos para que sean eficientes y todos nos beneficiemos de acuerdo a los recursos y haya la disponibilidad de los recursos que tenemos. Aquí miramos un aspecto bien importante, pues veíamos una diapositiva ahora de lo que ha pasado positivamente con FECámara. Ahora estamos viendo una gráfica de acuerdo a Cotelco y a Elanato, donde nos cómo está pasando, cómo el sector hotelero, ¿sí? Donde hay una información demasiado relevante del sector hotelero. Es importante destacar que el periodo del 18 al 19 de marzo del 2020, la pérdida ya sumaba 340.000 millones de pesos y se encontraban en riesgo casi 150.000 empleos directos. A marzo del 2018 se presentaba el 64.91, en el mismo periodo, el 14, cuando estamos viendo en la gráfica el número que representaba la ocupación cuando comparamos el 2018 con el 2019. Las medidas que están tomando los hoteles es realizar cancelaciones, cambio de reservas, pero también hubo un cambio de eventos previstos para próximas fechas. Por último, las pérdidas del 8 al 19 de marzo del 2020 se presentaron por regiones, que en Bogotá de 42.000 millones de pesos y hubo unas cancelaciones de 5.000 cancelaciones. En Antioquia 41.000 millones de pesos de pérdidas. Cartagena 40.700 millones de pesos y 30.500 de eventos cancelados. En el Quindío 27.500 millones de pesos. En el Atlántico 26.800 millones de pesos. Por último, las agencias de viajes han manifestado una disminución de las ventas superior al 80%. Entonces vemos un aspecto antes y ahora estamos viendo un aspecto después de COVID, que estábamos, esto es una información de marzo, donde pues, ha sido mucho más recurrente en estos 5 meses que hemos tenido. Lo que está pasando en uno de los sectores más importantes y que impulsan el desarrollo económico del país. 5 cosas para evitar el cambio climático. Ahora tenemos, de acuerdo a estos panoramas, tenemos el reto fundamental. ¿Quieres tener una empresa ganadora? Es uno de los cuestionamientos, vamos a la segunda fase fundamental. ¿Cómo podemos tener un negocio ganador teniendo que es evidente y simplemente es importante destacar que nos tenemos que adaptar a esos cambios? ¿Sí? El reto aquí es importante hacer nuestros cuestionamientos, señores empresarios y personas que están participando en el webinar. Tenemos que ser sensatos con lo que estamos haciendo y en nuestra responsabilidad social como profesionales de toda el área financiera y demás. Primero tenemos que hacernos este cuestionamiento. ¿Quieres tener un negocio ganador? O sea, tú como
como persona que manejas tu empresa, tú quieres ser ganador para transmitirle ese conocimiento y ese ánimo, esos lineamientos que necesitamos a las empresas. La variable común, fundamentalmente para nosotros poder interpretar esta parte de poder adaptarnos a esta nueva situación, es una variable de adaptarnos al cambio que vivimos, es interpretar y cómo tenemos que hacerlo. Porque simplemente no es, una persona lo hizo, no es mirar hacia adentro, tanto nosotros como profesionales como la empresa, y tenemos la responsabilidad de poder evaluar las empresas, qué es lo que estamos haciendo. Esta información viene de España, donde dice que los gastos profesionales derivados del teletrabajo aumentan casi un 40%. Aquí es importante cómo nos vamos a adaptar. Y fundamentalmente, los gastos regularmente de la parte de los empresarios, de los profesionales, ¿sí?, representaban el 4%, al llegar ahora en el problema de la pandemia, se lograron llegar al 42%, por eso casi se aumentaron un 40%. Es importante destacar cuáles son los recursos y los resultados de este proceso de teletrabajo. Aquí tenemos que tener muy en cuenta cómo se presentan los riesgos, fundamentalmente evaluar qué es lo que pasa en la parte del teletrabajo y fundamentalmente tenemos que tener claro los componentes que tenemos que tener para que esto sea eficiente, no a la casa, sino simplemente mirar esos componentes del trabajo para tener en cuenta en estos 8 puntos que vemos en la gráfica. Tenemos que tener muy claro cuál es la rutina de ahora del COVID y el post-COVID, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra rutina, realizar uno y cumplirlo, no simplemente voy a trabajar de tal hora a tal hora, vamos a cumplirlo. Crear un espacio real para su máximo rendimiento. No es que tengo este espacio, es ahí donde tenemos que evaluar verdaderamente si ese espacio es adecuado para poder nosotros poder lograr los rendimientos que tenemos la responsabilidad para poderlo hacer. Tenemos que tener una autodisciplina, ¿ya? Aquí realizar descansos periódicos, apoyar la tecnología, o sea, apoyarnos en la parte de la empresa. ¿Cuál es? Unirnos a una cosa es tener nosotros nuestro computador, nuestro sistema en la casa, otra cosa es unirnos a la información de la empresa. Y aquí es muy importante cómo apoyarnos, cómo poner el proceso, cómo tener el proceso, o cómo se debe hacer el proceso de capacitación de esta nueva forma de trabajo. 7 es tener objetivos diarios cumplidos, y es donde cambia fundamentalmente este cambio. Ahí a nosotros nos ha dado duro porque nosotros fundamentalmente íbamos a las empresas, hacíamos, si podíamos decir, bueno, podemos presentarlo ahora ya diario. El objetivo fundamental es presentar esos objetivos diarios y cumplirlos, porque tiene que una programación estricta de ese tiempo que pueden hacer. Y aquí es importante involucrar a la familia, de verdaderamente que tener en cuenta cómo y cuáles son los roles que tenemos. Ya vamos a estar en la casa trabajando y simplemente en la casa el papá no va a estar descansando y no que va a trabajar. Es aquí donde tenemos que empezar a tener una relación muy con toda la familia. Nota, aquí tenemos que tener la capacidad de tener disposición de aprender. Tenemos que inspirar, hacer una motivación para los resultados y ejercer. Y es aquí donde está este aspecto importante de tener una empresa ganadora, es adaptar, que vimos que nos tocó abruptamente, porque si no lo tomábamos, vimos y estamos viendo los resultados que las noticias nos dicen cada día. Aquí en la diapositiva 7 es importante describir que las empresas en crisis requieren una gestión eficiente. Regularmente toda la teoría nos decían de que tenemos que ser eficientes. Ahora cuando los recursos son escasos y cuando las empresas están verdaderamente no generan ingresos, no está en movimiento, estamos verdaderamente esperando el cómo generamos más ingresos, cómo con toda la obligación y la carga fija que tienen las empresas, es cómo verdaderamente tenemos que ser eficientes. Es importante mirar cada uno de los procesos para poderlos determinar. El recurso humano, su gestión debe de ir encaminada a generar mejoramiento en todos los procesos de la empresa. Y su contribución debe generar activos intangibles. Es aquí importante que el recurso humano debe estar apropiado fundamentalmente con los objetivos estratégicos anteriores. ¿Y cuál es el objetivo estratégico que tiene ahora de acuerdo al COVID? Si vamos a seguir o cambiar esos objetivos estratégicos.
Y es aquí donde se necesitan y aquí donde se aporta fundamentalmente que el recurso humano es la parte más importante en la empresa y más en nuestra época de la información. Somos los que tenemos que transferir, somos los que tenemos que liderar. Hay una oportunidad muy importante, ese recurso humano. En la época de crisis tenemos que aportar fundamentalmente en las empresas. El otro recurso importante son los activos que requieren de su uso efectivo. Evaluar el uso de su capacidad instalada y su aporte debe ir encaminado a valorar el uso y no el valor de propiedad. Nosotros en épocas anteriores veíamos, no, yo tengo propiedad, y veíamos que las empresas se valorizaban sus activos de acuerdo a la valoración, de acuerdo a cómo está el valor de mercado, pero ahora necesitamos que esos activos sean verdaderamente rentables y que verdaderamente generen la liquidez y la rentabilidad que queremos. O sea, es volver esos activos que verdaderamente sean tangibles en efecto y volver que esos activos que sean fijos se vuelvan variables para que verdaderamente vayan a generar los ingresos que se esperan. Por eso es importante determinar aquí que algunas recomendaciones no van a ser fáciles de hacerlas porque estamos acostumbrados a mirar los recursos de activos fijos como otra clase de, dentro del balance lo miramos de una forma, pero aquí es que es la subsistencia que tenemos de la empresa. Entonces se tiene que mirar como verdaderamente un recurso que tiene que generar valor y tiene que generar, y por eso lo tenemos y no generar simplemente costo y esperar verdaderamente por valorización como tener utilidades. La tercera parte de las materias primas e insumos, el uso eficiente encaminado en la valoración de la rentabilidad por grupos homogéneos. Simplemente los activos, las materias primas deben de generar una rentabilidad, cada una de ellas, porque es importante poder determinar que cada uno tiene que aportar. Y entonces nos va a llevar a que verdaderamente valorar cuáles son los que están generando y cuáles son los que generan valor dentro de la organización. Y por último, lo más importante es aquí donde esto ha golpeado y va a cambiar totalmente la dinámica de la empresa, que son los apoyos o los más llamados costos fijos, que requieren de una gestión que sea totalmente variable. O sea, activos o costos fijos que no generen ingreso, no deben de participar y no deben de existir en la organización. En estos días una gran empresa, grande, una actividad y me dijeron, Víctor, si la actividad que usted va a desarrollar no genera y muéstrame cuánto va a generar de ingreso, no se puede hacer. Tenemos que inmediatamente esa parte de apoyos y esa parte de desarrollo de esos gastos generales tienen que ser mucho más pequeños de acuerdo a la escasez que tenemos dentro de la organización. Entonces aquí mirando los 4 recursos importantes, nos están haciendo un llamado importante de qué es lo que tenemos que hacer para ser eficiente cada uno de los recursos. Y es aquí donde ver cada peso representa demasiado dinero para nosotros poder buscar la viabilidad de la empresa desde el punto de vista rentable y desde el punto de vista de liquidez. Y siguiendo la misma dinámica, para nosotros poder tener, ¿verdad?, utilización de esos recursos importantes, ahora una de las partes importantes es, vamos a definir, porque aquí nosotros decimos, hay que innovar, hay que hacer, es importante desarrollar nuevos productos, no, pero tenemos que tener una columna vertebral y la columna vertebral es proteger y fortalecer los activos estratégicos. ¿Cuáles son mis activos estratégicos? Yo conozco mis activos estratégicos, yo sé cuáles son mis activos estratégicos y es aquí donde viene la importancia de la misión y la visión que tiene la empresa para poder identificar en este momento, no en el balance que mostramos en el 18 y 19, en el 19 los 20 empresas más que más ingresos tuvieron, y no ahorita. ¿Qué yo hago con lo que tengo? ¿Cómo tengo que hacer para que sea mucho más rentable y mucho más líquido? ¿Y qué requiero yo para proteger fundamentalmente y fortalecer esos activos estratégicos? Entonces aquí a donde viene una de las partes importantes es evaluar los activos intangibles. Mis activos intangibles, tengo patentes, tengo marcas, tengo modelos de unidad registrados. Por último, tenemos desarrollado un software propio y poder evidenciar que podemos prestar servicios de desarrollo de esa herramienta. Muchas empresas a través de su desarrollo muy particular han desarrollado software, han desarrollado
tanto en la parte de cobros, tanto en la parte de manejo de inventarios, tanto en seguimiento de proyectos, industriales, proyectos de construcción. Han desarrollado software y aplicaciones bien importantes. Qué importante es nosotros ver si eso se puede comercializar. Es un importante momento de que nosotros podemos que ese activo se vuelva verdaderamente estratégico y ese activo inmediatamente intangible podemos mirar verdaderamente si ya lo tenemos hecho y si ya podemos el cómo hacerlo que tenga un valor mayor para la organización. Entonces aquí ese activo estratégico fundamentalmente es, aquí nos lleva a pensar cómo fortalecerlo para que verdaderamente nos pueda generar unos ingresos que sean importantes. Aquí fundamentalmente lo otro es participamos en alguna comunidad de negocios donde hemos desarrollado alternativas de negocio eficientes para esa comunidad virtual, donde verdaderamente tiene que ser efectiva. Participamos cómo nosotros poder liderar esta clase de comunidades y poder nosotros desarrollar y podemos nosotros liderar y buscar unos ingresos adicionales y fortalecer esos activos que tenemos. Ese activo verdaderamente de mirar esa comunidad y ese liderazgo que tenemos. Entonces, eso fundamentalmente ver si es de activos estratégicos lo tenemos y lo identificamos. Lo otro importante es, como nos ha cambiado todo el panorama y es ver esos nuevos activos estratégicos que tenemos, es cómo nosotros podemos cambiar los costos de esos activos. Tenemos que buscar nuevas materias primas, tenemos que buscar nuevos proveedores, tenemos que desarrollar mecanismos fundamentalmente en la parte de logístico. Es importante nosotros poder desarrollar y poder tener esos cambios en la parte de costos, cómo cambiarlo, esas relaciones que teníamos, cómo fortalecerlas. Y por último, es importante poder identificar, ¿sí? Es importante poder identificar que tenemos que tener una ventaja en costos. Y aquí la ventaja en costos fundamentalmente es, mira, que ante el mercado nosotros seamos competitivos. Y tenemos que tener una estructura donde nos demos cuenta cuál verdaderamente, de acuerdo al recurso que utilizamos, somos eficientes y cómo mejorar en cada uno de ellos. Entonces es importante, un caso que tuvimos antes de la pandemia, en un hotel donde el objetivo fundamental, hacíamos la característica de que él debería ser por su mismo espacio, por su misma vista, por su mismo lugar geográfico, tenía que desarrollar una huerta dentro del hotel. Y esa huerta dentro del hotel permitía una posibilidad de una ventaja competitiva donde iba a tener productos frescos, donde podía haber una experiencia de todas las personas que pudieran ir a visitar el hotel. Y en vista de la pandemia, teniendo el terreno, teniendo una oportunidad importante de poder cambiar su rumbo, de poder que ese activo estratégico fuera positivo. Y el otro activo importante era el recurso humano, que uno de las personas líderes del hotel es ingeniero agrónomo, entonces empezó a desarrollar cultivos dentro del territorio verdaderamente que tenía su granja, y en este momento está vendiendo exitosamente en mercados a la ciudad de Cali, en todo el Valle del Cauca, y es la que ha dado generar unos ingresos para poderse sostener en esta época tan difícil, y es una de las experiencias que puede tener. Ojo, aquí es importante que los activos es identificarlo con las acciones que vamos a ver ahora. Es identificar lo que yo tengo. Si yo no tengo el dinero y tengo este problema del COVID, donde es una crisis total, yo tengo que buscar los beneficios de lo que tengo. Si tengo el dinero y tengo la forma de cómo invertir, pues buscaría nuevas alternativas, pero estamos viendo que la gran mayoría de las empresas, ya medianas, grandes empresas, y vemos ahí en el gráfico, ustedes vieron en el 2019, vieron a Bianca entre las 17, creo que las 17 empresas que más ingresos, y mire cómo está ahora. Le cambió el panorama total. Es cómo buscar a través de esas alternativas y ese activo estratégico, cómo verdad los beneficios que requerimos dentro de la empresa. Y adicionalmente eso, cuando nosotros identificamos ese activo estratégico, tenemos que
el cómo lo hacemos. Ya miramos unos ejemplos de acuerdo a poder identificar esos activos estratégicos y ahora fundamentalmente vamos a ver es las 10 prioridades que conforman una estrategia. Y es aquí una experiencia muy una experiencia que verdaderamente le llena a uno de gusto. ¿Ya? Vamos a ver que de acuerdo a la alianza de Frank Miller con Bavaria, cómo las prioridades que conforman una estrategia. ¿Ya? Esa parte fundamentalmente es localmente y ganar sosteniblemente. La compañía que está compuesta por 10 prioridades de desarrollo y sostenibilidad, el resultado de trabajo adelantado por directivos y grupos de interés de Frank Miller y Bavaria. Los lineamientos estratégicos de estas 10 prioridades son de trabajo día a día, gracias al compromiso de la empresa a sus empleados para que cada una de las acciones apunte al cumplimiento de las metas. Me llamó mucho la atención, si ustedes ven en el gráfico, que a través de esta prioridad donde me dice construir el SIDA, ¿sí? El SIDA y calificaban de 0 a 5, ¿sí? Calificaban de 0 a 5, 3, o sea que estamos logrando fundamentalmente una oportunidad, que hay una oportunidad de mejora del 40%. Además, se hacen los planes de ajuste y seguimiento verdaderamente para poder ver que esa calificación en nosotros, cómo llegar a 5. Seguimiento a cada una de las prioridades de acuerdo a esa estrategia que está haciendo. Otro aspecto importante que me llamó mucho la atención en esta gráfica es producir más cerveza usando menos agua. Esta calificación es de 3.4 y cómo llegar a 5 de acuerdo a las acciones que se tiene que hacer. ¿Sí? ¿Cómo lograr llegar de 3.4 a 5? ¿Cómo ajustamos? Tenemos que hacer nuevas investigaciones de nuestra receta, nuestro componente, cómo lo vamos a desarrollar. Y es aquí donde que lo que hemos visto del activo estratégico, cómo tenemos que darle prioridades fundamentalmente a la estrategia y tenemos que cuantificarlo y definirlo para poder tener el éxito que necesitamos. Se observa la importancia de tener hechos y datos como una empresa tan exitosa trabaja día a día de sus objetivos estratégicos. Aquí es importante establecer que no tenemos hechos y datos, tanto cualitativa la volvemos cuantitativa. Y cómo nosotros podemos a través de tener información, cómo tomar decisiones que sean verdaderamente exitosas. El seguimiento fundamentalmente de poder contar con información nos va a llevar verdaderamente a las decisiones que nosotros necesitamos. Después de tener ese ejemplo tan importante de las 10 prioridades para poder tener una estrategia, obviamente que tenemos que contar, es un ejemplo que damos hipotético para que podemos identificar el llamado, es que cada una de las empresas, de acuerdo a los que están dando, tenemos que identificar cuáles son nuestras prioridades y empezar a cuantificarlas y mirar en cuáles estamos razonablemente aceptables y en cuáles tenemos que mejorar fundamentalmente el objetivo que queremos perseguir. Aquí, ¿cómo garantizamos la liquidez? Principalmente es hacer una gestión eficiente de las variables de liquidez. No es simplemente decir, el banco, ¿qué acciones hacemos para que haya verdaderamente la liquidez y responder con toda la obligación y todos los derechos que tenemos? ¿Sí? El tener fundamentalmente un control de la gestión de tesorería, ¿ya? Que nos va a llevar verdaderamente a garantizar una liquidez y mejorar verdaderamente la liquidez. Además de estructurar financieramente y adecuadamente para evitar que se pierdan concentración importante. Aquí es el grupo financiero y las personas que participan en la parte de la liquidez. No podemos desconcentrarnos porque tenemos que hacer y mirar verdaderamente cuál es la importancia de desarrollar la liquidez de acuerdo al comportamiento de nuestros productos, de nuestros clientes y de nuestro recurso humano. Es bien importante tener concentración para poder garantizar esa liquidez y ya no la podemos simplemente mensual o semanal, esto es a diario porque los recursos están escasos. Y cuando uno tiene los recursos escasos, pues tiene que mirar, los centavos se vuelven pesos y es aquí donde tiene la importancia de cómo nosotros hacerle seguimiento a cada uno de los recursos que utilizamos.
El otro es ampliar el capital cuando el nivel de endeudamiento sea elevado. Y esto es fundamentalmente donde tenemos el convencimiento de nuestros accionistas que realmente contribuyan al desarrollo realmente de la empresa, así como tuvimos utilidades en años pasados, ahora hay oportunidad donde todos ponen y es importante que tengamos claridad para que la empresa verdaderamente pueda mejorar su liquidez. Además, otra acción es congelar y aplazar inversiones que no sean indispensables. Es que el proyecto, yo tenía este proyecto y lo que queremos aquí no es de subsistencia y de garantizar que la empresa no se cierre. Nuestro objetivo fundamental es que la empresa no se cierre, que sea verdaderamente eficiente. Y aquí es donde tenemos que la mentalidad de que todos ponen para poder tener una eficiencia en que la empresa todavía que subsista y garantizar verdaderamente la liquidez. Entonces nosotros, a menos que sea algo supremamente claro, donde se pueda ver el precio, la calidad, la diferenciación, o sea, que un proyecto que verdaderamente garantice, que verdaderamente haga liquidez, pero sin la rigurosidad, tiene que haber una rigurosidad para poder que ese dinero verdaderamente sea invertido, ya que está escaso. Además, renegociar plazos de pago con el sector financiero, proveedores, eso los bancos han ayudado mucho y allá donde está la concentración de nuestro grupo financiero, que realmente garantice, que realmente no se pasa, hay oportunidades de que realmente nos ayuden los bancos, porque los bancos son los aliados nuestros que nos pueden ayudar para nosotros buscar una mejor liquidez. Y además, el otro punto importante es anticiparse a los cobros de los clientes ofreciendo descuentos por pronto pago. Esta parte aquí es bien importante. Una de las estrategias que se están implementando es mejor hacer descuentos que hacer, yo prefiero hacer descuento en cobros, que hacer descuentos por pronto pago que bajar precio en los productos. ¿Cuánto nos ha costado nuestro producto que desarrollamos aumentar o tener el precio donde está? Y simplemente nosotros acá verdaderamente bajar el precio. Por eso vuelvo y soy reiterativo en que tenemos que tener unos hechos, unos datos que verdaderamente nos garanticen de que tanto esas acciones que vamos a tomar ahora nos den la oportunidad de subsistir y verdaderamente no permitir que no se cierre mi empresa, pero fundamentalmente que al cabo de el post-COVID, que no sea una reacción negativa verdaderamente para la empresa. Otro aspecto importante es, si tenemos recursos o no teniendo recursos o teniendo recursos, buscar verdaderamente un aprovechamiento en precios bajos de inventarios. Y simplemente es evaluar muy bien, tener la información, aquí se vuelve muy importante la parte en que podemos cometer errores. Es buscar el aprovechamiento en bajos inventarios si hay una oportunidad de tener verdaderamente oportunidades de tener precios bajos en comprar nuestras materias primas. Aquí vemos, pongámosle, en la parte de construcción, vemos el tubo de cobre cómo ha bajado, en qué porcentaje y cuánto porcentaje ha bajado. Entonces miremos, dependiendo de nuestros productos y de acuerdo a las cantidades que tengamos y donde tenemos los análisis de nuestro máximo y mínimo de inventario, cómo buscar si hay la alternativa y si hay la oportunidad de poder tener inventarios bajos, fundamentalmente poder comprar a precios bajos los inventarios. La otra es la parte de los inmuebles. Este punto tiene dos aristas bien complicadas. Una parte cuando yo, en las gráficas anteriores donde hacíamos los activos estratégicos, y entre los activos estratégicos digamos que no tenemos ese activo estratégico y lo tenemos que vender porque nos puede permitir para mejorar. Es mirar verdaderamente que no vamos a venderlo a un precio que verdaderamente nos garantice. Pero si nosotros tenemos los recursos, sí buscar el beneficio. Y es aquí donde los valores de las propiedades y la multiplicación de contraofertas agresivas en algunos casos han dado como resultado unas operaciones cerradas con unas rebajas hasta el 30%. Entonces hay que mirar, tener una observación muy clara de qué es lo que vamos a hacer con nuestros activos y cuáles van a ser las consecuencias verdaderamente para poder tomar esas decisiones. Y aquí es importante mirar nuestra estructura si verdaderamente vale la pena, si requiere salir de ese activo, si es más fácil venderlo ahora y el costo de su mantenimiento y la utilización futura, y si hay una buena oportunidad para venderlo, pues ahí, y no es estratégico, pues tener en cuenta que hay una oportunidad de ese activo que nos puede ayudar mejor
al desarrollo de esa liquidez y poder permitir para el desarrollo mismo de los otros productos que pueden ser rentables. Gestionar los márgenes y beneficios. Aquí es importante la caída de la actividad, aquí es la gestión de los márgenes y beneficios. Tenemos que entender que la caída de la actividad económica significa menos consumo y menos inversión, lo que puede hundir las ventas de nuestra empresa. Por ello, primero se trata de explorar qué se puede hacer. ¿Ya? Apostar a las líneas de crédito, líneas de negocio, innovación, y estamos viendo los ejemplos que veíamos ahora, innovación con los productos que tienen que ver mucho con nuestros activos estratégicos y mirar si es la oportunidad de poderlos tener y poderlos hacer. También es fundamental prestar movimiento, cómo está verdaderamente los movimientos de mercados y utilizar sistemas de innovación abiertos si nosotros lo tenemos, fundamentalmente mirar una participación de los empleados, clientes que puedan descubrir nuevas fuentes de ingreso, y es aquí donde el recurso humano se vuelve demasiado importante, tanto de la parte operativa como la parte gerencial y estratégica, de poder ver cómo nosotros podemos identificar ese activo estratégico, desarrollar nuevos productos con lo que tenemos y cómo podemos desarrollar ese importante que es verdaderamente requerido en el mercado y que podamos tener y mejorar nuestros ingresos. Otro aspecto importante es mejorar la política de descuento y sistemas de cobro para adaptarse a la situación del cliente y así poder, o sea, tenemos que acomodar, ojo, una cosa es que nos acomodemos y una cosa es que podamos perder, vamos a perder. Es mirar, por eso es bien importante que tengamos claro nuestros márgenes, por eso, cómo mejorar nuestros márgenes y nuestra liquidez. Yo no puedo sacrificar ninguno de los dos para poder tener el beneficio, porque a corto plazo puedo tener liquidez, pero a largo plazo puedo perder rentabilidad. Entonces, acuérdense que el objetivo financiero fundamentalmente es poder tener estas dos variables en equilibrio. Y allá donde tenemos que ver el cómo tenemos que evaluar para poder ver cuál es la mejor alternativa. Puede aumentar las ventas dando garantías adicionales a los clientes, pero como son los derechos de devolución, si no se recuperan en la crisis, ya, es su producto, pero si no lo puedo vender, podemos mirar, y allá donde tenemos que tener la gestión de postventa, tenemos que tenerla muy afinada para darnos cuenta si verdaderamente no se deteriora nuestro producto y poder tener verdaderamente ese aliado, ese cliente. Esto les puede dar más confianza para comprar en nuestros productos. En este caso, la empresa está asumiendo riesgo de más devolución a cambio y aumentar la esta parte de los márgenes es mirar fundamentalmente. Por ejemplo, ha habido empresas que han experimentado un gran crecimiento en el ámbito tecnológico. Estamos en el mundo del conocimiento, estamos en la época del conocimiento, donde la parte de empresas como Amazon, Netflix, han sido empresas que han sido exitosas ahora en la parte de esta crisis, ¿cierto? Y la cadena de supermercados y los comercios de productos tecnológicos han aumentado mucho sus ventas por los canales online. También se han aparecido buenas líneas como las ferias y acontecimientos virtuales, programas que forman toda la parte de nosotros estar aliados o estar en contacto de todo este mercado online para ofrecer nuestros productos que puede garantizarlos verdaderamente. Y es aquí donde viene, vamos a ir centrándonos mucho más en la empresa. Aquí viene ya el tercer factor, que es el cómo. Y ese cómo verdaderamente en la gráfica 14 es mirar nuestra cadena de valor con el nuevo escenario. Es replantearnos el cómo lo tenemos que la cadena de valor se achicó totalmente. Y donde verdaderamente tenemos que evaluar cada una de esas condiciones y cada uno de esos componentes de nuestra cadena de valor. Entonces, ahí es donde verdaderamente tenemos que hablar, nuestra estructura de empresa es la adecuada, la gestión de recursos humanos es adecuada y en qué medida de acuerdo a nuestra necesidad. Nuestro desarrollo tecnológico es adecuado, nos brinda de que sea verdaderamente rentable nuestra empresa y nos puede generar nuevos ingresos para generar nueva liquidez. Nuestros aprovisionamientos son adecuados, los requerimos de acuerdo a los nuevos productos, a los nuevos desarrollos que vamos a hacer.
Y es aquí donde es importante definir esas actividades primarias. Posiblemente podemos tener que esas actividades de apoyo que hemos nombrado, en alguna de ellas puede ser y puede pasar a ser una actividad primaria. Y es aquí donde tenemos que mirar muy bien, de acuerdo a ese activo estratégico, de acuerdo a esa definición del nuevo producto, servicio que vamos a presentar y que vamos a desarrollar, mirar cómo queda y cuál es el nuevo comportamiento de ese escenario de la cadena de valor. O sea, ese acortamiento verdaderamente de los recursos porque no tenemos suficientes cosas o recursos para poderlo hacer. Entonces, allá donde tenemos que achicarlo totalmente y allá donde tenemos que replantear verdaderamente ese nuevo escenario que tenemos que hacer. Y es aquí donde verdaderamente tenemos que trabajar mucho en equipo. La parte importante de las empresas que están compuestas de sus juntas directivas, de su desarrollo, de sus unidades de gestión que desarrollan nuevos productos, fundamentalmente trabajar en equipo. Aquí ya es indispensable trabajar en equipo porque no podemos cometer errores porque no tenemos recursos para decir, mañana no, esto lo mejoramos, ya no hay tiempo. Porque no tenemos dinero y está escaso. Y cuando está escaso, nosotros tenemos que ser verdaderamente eficientes, oportunos y verdaderamente tener el éxito inmediato del desarrollo del producto. Entonces tenemos una herramienta bien importante que podemos identificar, ¿ya? En la cadena de valor. Es mirar las actividades que realmente necesitamos y cuál de ellas son las que generan valor y cuáles no. ¿Ya? ¿Cuál es la que no necesitamos? Y es allá donde comenzamos a mirar y a replantear cada una de las oportunidades que hay de mejoramiento dentro de la empresa. De acuerdo a estos nuevos escenarios, aquí a donde viene la parte de la maximización de recursos, cómo utilizar de forma eficiente mis recursos. Ya definí mi nuevo producto, ya definí cuáles son las alternativas y ya verdaderamente definí cuáles van a ser los recursos y poder tener un mecanismo de gestión que me permite que cada uno de mis recursos sean totalmente eficientes. Y es ahí con ese nuevo negocio, esa nueva estructura de empresa que para no permitir que esa empresa se cierre, el cómo maximizarlos. Y es aquí donde tenemos que profundizar mucho el verdaderamente cómo lo hemos hecho. Acuérdense que una de las asesorías de costos que hemos hecho tanto en Cabrera, siempre cuando vamos a las empresas están en crisis. Nosotros las personas que trabajamos en costos, en todo momento vamos a cerrar. La última oportunidad es que usted nos ayude a valorar si verdaderamente esto da o no da. Entonces, regularmente nuestro reto en la parte de las personas que estamos desarrollando y que estamos trabajando, siempre estamos en el dilema y siempre nos están llamando a decir cómo tenemos que mejorar. Mi negocio no está dando la rentabilidad requerida, por favor ayúdenos. Y eso es lo que hemos hecho por lo menos en los últimos 30 años. ¿Ya? Y es aquí donde desafortunadamente es generalizado y por eso la importancia de la empresa Cabrera, donde nosotros decimos que tenemos que ayudar y tenemos que contribuir a todas las empresas para poder nosotros mirar el cómo a través de la metodología que tenemos de costos en Cabrera, nosotros tenemos que maximizar y cómo no permitir que su empresa se cierre. Y es ahí donde está la importancia de la charla, que es la tercera fase que nosotros estamos viendo. Y es aquí donde nosotros tenemos un sistema de gestión de costos. Y aquí es la importancia de podernos evaluar en 15 pasos si lo tenemos, qué tenemos, y en esa medida, ¿se acuerda la diapositiva que hacíamos de Van Miller y Bavaria? Las prioridades y las actividades que están desarrollando. Aquí es eso mismo que hemos hecho. Entonces, en las empresas, ustedes pongámonos en el cuestionamiento es, ¿tenemos identificado el objeto social de la empresa? No que esté simplemente en el certificado en la constitución de la empresa. Yo voy a desarrollar el mercadeo virtual. ¿Lo estamos haciendo y en qué medida? ¿Verdaderamente ese objeto social lo estamos desarrollando? ¿Estamos siendo verdaderamente exitosos y estamos respondiendo a las necesidades de nuestro cliente? Y es ahí donde primeramente mi pregunta es, y nuestra pregunta que nos tenemos que hacer, hay una identificación bien de nuestro objeto social, ¿y cuál va a ser el nuevo? Y la nueva pregunta, ¿en qué estaba haciendo yo y qué voy a hacer nuevo ahora? ¿Puedo identificar en qué me voy a desempeñar? Y es aquí donde tiene la importancia de yo poder identificar
de acuerdo a las últimas 5 diapositivas que hemos visto, el cómo identificar qué tengo que hacer. Ya tenemos las herramientas de cómo identificarlos y de acuerdo a cómo identificarlos, bueno, venga un momentico, verdaderamente cuál va a ser nuestro nuevo objeto social y cuál va a ser la directriz que nosotros tenemos que hacer. De acuerdo a esa parte de la identificación del objeto social, ¿cuál va a ser el nuevo sistema de calidad? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿Un sistema robusto o qué es de acuerdo a los nuevos proyectos, o de acuerdo al nuevo producto, o de acuerdo al nuevo proceso, o de acuerdo a nuestro nuevo objeto social? Tenemos identificado o sabemos cuál va a ser nuestro análisis de sistema de calidad y acuérdense que el objetivo fundamentalmente del sistema de calidad es poder encontrar cuáles son los recursos y cómo garantizar una eficiencia y una rentabilidad en cada uno de los productos. Para poder determinar de acuerdo a nuestra estructura, verdaderamente ver el uso de nuestra capacidad. Y es ahí que la calidad nos va a servir simplemente para poder identificar el cómo lo tenemos que hacer. Y después que tenemos el cloro con el número 1 y el número 2, vamos a hablar de la planta física. ¿Qué recursos? ¿Cuál es mi estructura que necesito? ¿Cuál es el nivel tecnológico que necesito? ¿Cuál es la propiedad y los equipos que yo necesito para poder desarrollar esa nueva unidad de negocio? O ese nuevo producto. O esa nueva estrategia que he hecho para no cerrar mi negocio y cómo poder nosotros, verdaderamente nuestra empresa, ser exitosa. Ya después de nosotros tener esos 3 muy definidos, bueno, ¿qué recursos necesito? ¿Y cuáles son los costos financieros? ¿Requiere recursos financieros internos o externos? ¿Cuál va a ser el costo financiero para poder desarrollar? ¿Lo requiero o no lo requiero? Si yo no lo requiero, pues con mis recursos, pero ¿cuál va a ser la rentabilidad? Y es probar verdaderamente ese cálculo de cuál es el valor verdaderamente del tiempo del dinero de acuerdo a lo que vamos a hacer el nuevo proyecto o el nuevo producto o simplemente adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado. Ya después que tenemos el punto 4, es el punto 5, identificación de las actividades decisivas. Entonces, ya cuáles son las actividades, cuáles son las que verdaderamente representan el rendimiento de las labores que yo voy a hacer. Y no simplemente tener actividades que no generan valor. Y es aquí donde ven el rompimiento total, que hay la oportunidad, por eso, gracias a Dios, nos está dando, desde el punto de vista, esta oportunidad de poder dar este webinar, es poder nosotros desempeñar cómo determinar el valor verdaderamente de las acciones que tenemos que hacer a través de las actividades. Es poder identificar verdaderamente cuáles son las actividades decisivas y cuáles son las que generan valor. Aquí no es mirar personas, aquí es mirar actividades que me generan valor. Y las actividades son las que consumen los recursos que veíamos en la charla anterior, en una de las diapositivas anteriores. ¿Cómo los utilizamos? Y esas son las actividades que realmente son las que deben existir. Ya después, ¿cuál es el recurso humano que requerimos? En la diapositiva 8 vamos a ver esa parte del cómo lo hacemos. Y miramos de acuerdo a esos 5 primeros puntos, tenemos que medir cuál es la productividad del proceso, cuál debe ser nuestra productividad y de acuerdo a esa productividad medirla verdaderamente, si esos recursos utilizados de acuerdo a nuestro precio de venta, de acuerdo a nuestro proceso verdaderamente nos va a dar la utilidad que nosotros tenemos o la rentabilidad o la liquidez que nosotros tenemos. El cómo lo podemos desarrollar y es aquí la importancia que tenemos para poder medir la productividad de cada proceso. No estamos viendo la productividad del producto, la productividad de los procesos. Acuérdense que estamos definiendo las actividades que eran decisivas, las que generan valor. Ahora, los procesos son los que consumen las actividades. Ese proceso es el que tenemos que ver verdaderamente si es productivo o no. Primero evaluamos las actividades, después miramos los procesos. ¿Son verdaderamente rentables? ¿Se mide verdaderamente ese proceso que se requiere? Si no hay oportunidad de mejoramiento. Después evaluamos el cálculo de los consumos de cada una de la materia prima, de acuerdo a los procesos y de acuerdo a los recursos. 8, identificamos la nómina de los costos de los recursos verdaderamente, donde mal llamados directos e indirectos simplemente son recursos. Aquí hago la diferenciación para que el lenguaje que se usa regularmente en costos directos, no, aquí no existe directo e indirecto, aquí dice recursos requeridos de acuerdo a la actividad que genera valor. Aquí es totalmente diferente porque estamos en la necesidad de que mi empresa no se cierre. Estamos en emergencia y es poder nosotros hacer que las empresas sean verdaderamente rentables y no permitir que las empresas se puedan cerrar. Después de tener esa parte de los recursos ya calculados, viene el recurso de los cálculos de los costos de apoyo.
todo lo que requiramos en el punto del 7, 8 y 9, donde están todos los recursos fundamentales. Es evaluar verdaderamente si se requieren dependiendo de las actividades identificadas y en qué grado se requiere. Después de nosotros tener verdaderamente cuantificado toda la parte de evaluación de las actividades y los recursos de acuerdo al consumo de ellos, vamos a ver cómo mejoramos el proceso, cómo tenemos que hacer para que sea mejor de lo que tenemos y cómo generar verdaderamente unas economías de escala que permitan verdaderamente ser mucho más competitivos en el mercado. Acuérdense que uno de los objetivos fundamentales es que nosotros tenemos que tener una ventaja competitiva en costos. Tenemos que ser los mejores en costos y es una ventaja competitiva y podemos desarrollar. Después del mejoramiento del proceso, identificamos los costos. ¿Cuál es el objeto de costos? ¿Cuáles son los productos que tenemos que evaluar? Y aquí es una parte bien importante que rompe toda la dinámica de cómo se determinan los costos regularmente, es la identificación de las unidades de gestión. La unidad de gestión es la actividad, cómo llevarla a cada uno de los productos y es buscar verdaderamente la causa y el efecto que verdaderamente me garantiza que esa actividad verdaderamente la lleva el producto. Yo puedo calcular desde el 5 al 11, pero verdaderamente no representa y no es significativa para mi cliente esa actividad. Es aquí donde viene esa identificación de esa unidad de gestión que me va a permitir plenamente valorar de forma eficiente si esa actividad genera valor o no genera valor a través del recurso y a través de esa unidad de gestión. Y es aquí donde podemos devolvernos otra vez al ciclo para poder determinar la eficiencia totalmente del consumo de los recursos. Después viene la construcción de la estructura, en la número 13, la construcción de la estructura para actualizar los sistemas de gestión, ya la actualización, cómo se hace, cómo se mejora. Por último, el número 14 me parece el más importante, donde tenemos que cambiar el paradigma, donde simplemente tenemos que calcular los análisis de los resultados, el ideal y el real. En algunas empresas le siguen llamando, tengo una experiencia última en una empresa de que el presupuesto es la cotización real del trabajo. ¿Ya? Ese cómo a través de cada uno de los recursos, cuál fue la variación sobre lo real. Y entonces empezamos a tener economías muy importantes dentro de la organización y donde empezamos a ver que verdaderamente las utilidades que se esperaban y de acuerdo a los gestores de las empresas, que el gestor de la empresa que ha visualizado porque conoce la empresa y conoce el mercado y estaba viendo que verdaderamente las utilidades no eran se estaba viendo la oportunidad de poder mejorar. Y aquí con estos sistemas nos permiten a nosotros poder evaluar de forma eficiente cada uno de los recursos. Y por último hacemos un cuadro y construimos un cuadro de mando donde verdaderamente sea verdaderamente cómo llevarlo esa información. Cómo llevar la información de forma sencilla, porque acuérdense que nosotros que manejamos la parte financiera y de costos, hay personas que no la manejan, pero son los propietarios, los dueños, y verdaderamente tenemos que adecuarnos a la información que ellos quieren y cómo manejar la información para que ellos la puedan interpretar y puedan tomar decisiones. Y por último, aquí viene el cómo yo tener un tablero de control, donde simplemente el ejemplo veo de que en el mes de agosto tengo 7.400 unidades la cantidad, en el mes de agosto representa la utilidad un 27%, donde cada uno de los recursos que tenemos es importante de esas 7.400, el 3.4, desde la semana pasada ya hemos cumplido el objetivo de las unidades. El ingreso representa un 7% adicional desde la semana pasada que hemos cumplido. Los costos totales representan un 2% menos desde la semana pasada de la meta. Y las utilidades representan el 9% desde la semana pasada, de acuerdo a el objetivo que teníamos de cumplir las unidades que queríamos. Además tenemos, en este cuadro de mando podemos ver el ideal y el real sobre los costos. Cómo se ha comportado a través de los meses y cómo tenemos, obviamente aquí estamos viendo los costos generales, totales, y podemos ver en el gráfico, en la información de RUS, podemos ver cada uno de los recursos, cómo se comporta de acuerdo a cada uno de los productos que tenemos. Aquí a la mano derecha podemos ver cómo se comporta cada uno de los clientes en un sector de salud, donde la promotora de salud por habitación verdaderamente representa, es la empresa que más consume los recursos en esa empresa, representa el 23%, salud ocupacional en el hospital, aquí las habitaciones bipersonal en el sector, el segundo empresa es el 16%, la Ensanar representa el 21%, y aquí cada uno de las informaciones que las entidades cómo se comportan de acuerdo al ingreso. Y aquí es importante es cuánto nos cuesta los recursos, los insumos y medicamentos que costaban 230.000 millones de pesos, y el recurso humano representa un valor importante dentro del valor que no lo puedo ver
¿ya? Aquí dentro del recurso humano. Simplemente aquí el tablero de control me puede decir en términos generales, pero puedo ir a cada una de ellas y puedo hacer el seguimiento. Este cuadro de mando se asimila al que estamos viendo de familias desde el punto de vista cualitativo y aquí lo podemos ver cuantitativo en cada una de las acciones desde el punto de vista del plan estratégico, desde el punto de vista de cada uno de los recursos utilizados y de cada una de las acciones que nosotros tenemos. ¿Ya? Aquí terminamos el webinar. Es importante destacar que nuestro interés que puedan ver y que puedan visualizar que sí se pueden hacer las cosas, que hay herramientas, hay disposición de un grupo humano importante como ustedes, las personas que trabajan en la parte financiera, las personas que trabajan en costos, todas las empresas que trabajamos en la parte de asesorías, consultorías, las revisorías fiscales, todos estamos siempre pensando en cómo mejorar y cómo hacer rentable cada una de las empresas desde nuestro punto de vista y nuestro rol que tenemos. Es aquí donde, Aura María, no sé qué oportunidades, preguntas o cómo continuamos con la parte del webinar. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles que la webinar podrán verla en nuestra página Cabrera, www.cpacabrerayasociados.com a partir del día lunes, ya la pueden consultar nuevamente. Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro canal, por este tema tan importante. Cualquier solicitud que requieran sobre este tema, con mucho gusto nos pueden escribir a mi correo electrónico mercadeo@cpacabrerayasociados.com o también por nuestra página. Hay un lugar donde pueden escribir sus necesidades y con mucho gusto nosotros los estamos resolviendo.